para que la vean, es una presentación corta. Eh, el tema de conversión de estados financieros en moneda extranjera, mucho va a obedecer a las diferentes monedas en las que yo puedo presentar el estado financiero. Puede ser que la empresa opere en Costa Rica, pero es una subsidiaria de una empresa en Estados Unidos y va a tener que presentar estados financieros aquí en Costa Rica, también en Estados Unidos, y van a haber diferentes monedas. O puede ser que sea que tenga que presentarlo no sé, en Europa, en euros. Entonces, dado esa globalización en la que estamos, habrá o existe la necesidad de ir convirtiendo los estados financieros a una moneda extranjera. Sí es importante que esto es un poco diferente a la ganancia o pérdida que hemos calculado en otros cursos cuando tenemos moneda, transacciones en moneda extranjera, que ahí nada más tenemos una única transacción en moneda extranjera que convertimos a la moneda funcional. Y entonces ahí tenemos una ganancia o pérdida. Pero aquí estamos hablando de convertir todo el estado financiero que está, no sé, en colones, convertirlo todo a dólares. Entonces, al momento de hacer esa conversión, no es simplemente tomar el estado y dividirlo entre el tipo de cambio del día y presentar el estado financiero, sino que hay unas normas para hacer esta conversión donde nos indica la NIC 21, de hecho es el cuerpo normativo con el que nos estamos basando. La NIC 21 nos dirá a qué tipo de cambio habría que ser los activos y pasivos, a qué tipo de cambio los ingresos y gastos y el tipo de cambio para el patrimonio, que digamos fueran los tres grupos principales. La NIC 21 nos habla de estos 5 conceptos. Uno es la moneda extranjera. Cualquiera, nos dice que es cualquiera diferente de la moneda funcional y que la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Entonces, imaginémonos una empresa que opera en Costa Rica y realiza sus transacciones en la moneda de Costa Rica, en el colón. Paga los salarios en colones, compra sus materias primas en colones. Esa es la moneda funcional en la que él opera normalmente. Pero puede hacer que tenga transacciones en una moneda diferente del colón, que es lo que nos indica de la moneda extranjera. Cualquiera diferente a esa moneda funcional. Entonces, compra sus insumos y paga sus salarios aquí en Costa Rica, en colones, pero eventualmente hay alguna transacción que tiene que hacer en dólares. Esa transacción en dólares es en moneda extranjera. Y la moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los estados financieros. No necesariamente la moneda funcional. Puede ser una empresa que esté aquí en Costa Rica, que realice sus transacciones en colones, pero tal vez presenta sus estados a otro país, no sé, en Estados Unidos, y los tiene que presentar en dólares. Entonces aquí es donde surge esta NIC 21, de que la empresa opera aquí en Costa Rica, va a tener que presentar sus estados en Estados Unidos, para que haga redundancia, y va a tener que convertir de colón a dólar para que pueda ser pues, analizado correctamente en el otro país o comparado con otras empresas de su entorno. Para esto tenemos, o hay que tener muy claro lo que es la tasa de cambio o el tipo de cambio. Bueno, la norma lo llama tasa de cambio, pero es lo mismo que nosotros conocemos aquí como tipo de cambio, que es la relación de cambio entre dos monedas. Y un negocio en el extranjero que nos habla de una subsidiaria, asociada, acuerdo conjunto, sucursal, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distinto a la entidad que informa. Entonces, seguimos sobre el mismo tema, ¿verdad? En Costa Rica opera una empresa cuya matriz está en, eh, no sé, en Alemania, y entonces ahí tendrán esas dos o esa dualidad en monedas, la subsidiaria y la casa matriz. Muy importante cómo se determina la moneda funcional, porque no es simplemente que yo me siento y digo, bueno, esta es la moneda funcional. Lo que nos dice la norma es que hay unos indicadores primarios y secundarios para determinar esa moneda funcional. Los indicadores primarios es determinar a qué tipo de, qué moneda es la que utilizo para mi precio.
Si yo vendo en colones, por ejemplo, ¿a qué moneda compro los materiales? Que bueno, ahí lo llaman inventarios, la mano de obra y los otros costos. Y otros costos relacionados con la producción de bienes y servicios. Todos estos, ¿a qué moneda los estoy realizando? Los estoy haciendo en colones o en dólares. La moneda funcional es en la que yo opero mayoritariamente. Entonces, ahí tenemos que hacer esa valoración de cuál es la moneda que estoy utilizando en estos. También hay unos indicadores secundarios. La moneda en la que me estoy financiando, a qué moneda es la que puedo solicitar un crédito en un banco y que tengo que pagar las cuotas correspondientes. Y la moneda en que se generan las cuentas por cobrar. Aquí lo que estamos intentando es determinar en qué moneda principalmente están las operaciones corrientes del negocio. En la que esté mayoritariamente, esa va a ser la moneda funcional. Por eso es que puede hacer que haya una diferencia entre la moneda funcional, que es en la que está operando la empresa, y la moneda en la que presenta sus estados financieros. Puede ser una empresa costarricense que mayoritariamente realiza sus transacciones en dólares, pero aquí en Costa Rica se va a tener que presentar en colones. Entonces, ese también es un caso. La moneda funcional es en la que realiza mayoritariamente sus transacciones. Y nos deja por un tercer bloque lo que son los negocios en el extranjero. En el caso de los negocios en el extranjero, nos dice que si sus operaciones son una extensión de la matriz y no con una autonomía significativa. Si no tuvieran esa autonomía significativa y fueran una extensión de la casa matriz, muy posiblemente se realizaría la misma moneda. Caso como el que sucede en estas empresas de servicios informáticos que tienen aquí una subsidiaria, pero todos sus colaboradores reciben su salario en dólares. ¿Verdad? Es simplemente una extensión de la casa matriz y va a tener como moneda funcional la misma la casa matriz. Si las transacciones con la matriz son significativas de las operaciones propias en el extranjero, si los flujos de negocio en el extranjero por sus operaciones afectan directamente a la entidad que informa y si los flujos de efectivo del negocio en el extranjero son suficientes como para no depender de la entidad a la que informa la matriz. Sí, en el caso del negocio en el extranjero, lo que tenemos que ver es esa relación que hay con la casa matriz. Si las operaciones con la casa matriz no son significativas, esto lo van a ver un poco en el siguiente curso. Al momento de hacer las consolidaciones para la casa matriz, no le va a interesar si usted hizo la conversión o no a la moneda de la casa matriz. Simplemente es una pues, subsidiaria que tal vez no se tome en consideración para el consolidado. Bueno, en términos generales, la política contable que tiene que diseñar la empresa es, bueno, primero identificar cuál es esa moneda funcional, es decir, la moneda en la que se realizan la mayor parte de sus transacciones, la que es la más relevante. Aquí nos dice que la moneda funcional de la entidad refleja las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. Va a estar muy influenciado por el entorno en el que opera. Si la empresa está en Costa Rica, muy posiblemente su mayor parte de transacciones, uno podría suponer que esté en la moneda local. No es la norma, pero muy posiblemente la moneda funcional sea la moneda local. Nos dice que por consiguiente, una vez escogida la moneda funcional, no se cambiará a menos de que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos o condiciones. Es importante que la moneda funcional hay que revelarla en una nota de los estados financieros, donde quede claro para el lector estándar cuál es la moneda en la que opera este negocio. Y sin embargo, si las condiciones cambian, los cambios de moneda funcional se harán de forma prospectiva
vean que este cambio en política contable es interesante. No está del todo igual que lo que nos decía la NIC 8 que vimos en el tema 1, donde lo hacíamos retroactivo, sino que vean que es prospectivo. Es de aquí en adelante. Si yo ahora cambio mi moneda funcional, no tengo que devolverme, sino que es a partir de que yo hago el cambio. Claro, siempre, por lo menos en el periodo comparativo, sí tenemos que hacer la conversión también, pero es de aquí en adelante. No tengo que devolverme a ver el impacto en los periodos anteriores. Van a ver tres tipos de reconocimiento. El reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, que ese ya ustedes lo conocen en los cursos anteriores, que es, bueno, si se dio una transacción, mi moneda funcional es en colones, se dio una transacción en dólares, la voy a convertir al tipo de cambio de ese día, es decir, el tipo de cambio en que se dio la transacción. Aquí nos dice que toda transacción en moneda extranjera se registra utilizando la moneda funcional mediante la aplicación de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción. Entonces, si hoy tuve que ir a hacer un pago de mercadería que venía en dólares y hoy tuve que hacer la conversión de colones a dólares, esa transacción queda al tipo de cambio de ese día. O si hice una venta en dólares para convertirla a colones, utilizar el tipo de cambio de hoy, del momento en que se dio la transacción. Ese es el reconocimiento inicial. Sin embargo, una vez que ya tenemos nuestros estados al final del periodo, tenemos que hacer una conversión del estado como tal. Ese es el reconocimiento posterior. Nos dice que en el reconocimiento posterior las partidas monetarias se van a convertir a la tasa de cambio corriente y las partidas no monetarias a la tasa de cambio histórica. Aquí un poco de estas partidas monetarias y no monetarias, bueno, ahorita las vamos a ver en otra diapositiva, pero veamos en el caso de una partida monetaria, podríamos estar hablando, por ejemplo, de las cuentas de bancos y equivalentes de efectivo, un depósito a plazo que tengamos en el banco. Lo tenemos en dólares. Para convertir esa cuenta corriente a colones, utilizo el tipo de cambio del cierre, que es lo que nos dice aquí, el tipo de cambio de cierre o tipo de cambio corriente, que también le llama la norma, es el tipo de cambio que hay al momento de hacer el cierre de los estados financieros. Y las partidas no monetarias, como por ejemplo lo que es el patrimonio. Y ahorita vamos a ver un poco estas partidas monetarias y no monetarias. Las partidas no monetarias se realizan al tipo de cambio histórico. Entonces, por ejemplo, si yo vendí acciones comunes, van a quedar en mis estados financieros para siempre al tipo de cambio en que yo hice esa emisión de acciones. Y ahí no tengo que preocuparme por posteriormente hacerle la conversión, sino que ya se mantiene en su tipo de cambio. Y bueno, también nos habla de un reconocimiento de las diferencias que puedan surgir. Aquí hay dos tipos de diferencias que vamos a poder tener. Unas diferencias de partidas monetarias que se reconocen en el resultado del periodo y partidas no monetarias que se reconocen en el otro resultado integral. Las diferencias de partidas monetarias son las que ya conocemos de cursos anteriores. Cuando yo conseguía una importación utilizando un documento por pagar y esto es en dólares, por ejemplo. Al cierre voy a tener una ganancia o pérdida por la conversión de la transacción. Esa ganancia o pérdida que digamos fuera normal por convertir una única transacción es la que se reconoce en el periodo. Pero la ganancia o pérdida por convertir todo el estado financiero, esa va a ir al otro resultado integral. Y ojo que estas que van al otro resultado integral son como las inversiones en oro que vimos en el curso de Intermedia 2.
se llevan con cambios al patrimonio directamente. No afectan como tal resultados hasta que sea decisión de la empresa propiamente de su administración, eh, que ésta se lleve al otro resultado integral. La conversión seguiría esta metodología que, digamos, fuera a tintes muy generales. Los activos y pasivos se convierten a la tasa corriente, de cambio corriente, a la tasa de cierre. Aquí vamos a tener que cuentas como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, el efectivo en cuentas bancarias, son partidas monetarias, son partidas de las que nosotros esperamos recibir un flujo periodo a periodo. Una cuenta por pagar, yo consideraría que todos los, o con cierta periodicidad, me van a estar realizando un pago. Esas partidas son las que vamos a considerar como monetarias, aquí no me lo pusieron como tal, pero bueno, esas son las que vamos a llevar al tipo de cambio de cierre o tipo de cambio corriente, que son activos y pasivos. También tenemos los ingresos y gastos como un segundo bloque que se convertirá en las tasas de cambio de las fechas de la transacción. Por practicidad se puede utilizar la tasa promedio, que es de hecho la que ustedes habrán visto que se utiliza en los ejercicios. Realmente en el caso de los ingresos y gastos tiene que ser el tipo de cambio de la fecha en que se dio la venta o que se tuvo que pagar el gasto. Sin embargo, si yo estoy al final del periodo y no se hizo esa conversión, porque, bueno, por ejemplo, para nuestros ejemplos, no lo tenemos. Y en la vida real, si no tenemos un sistema suficientemente robusto para ir realizando ese tipo de cambio histórico con el que se da cada transacción, lo que nos permite la norma es al final del periodo utilizar una tasa promedio. También tenemos las transacciones que se llevan a ORI, todas las diferencias de cambio se reconocen en el ORI, las diferencias de cambio de la conversión completa del estado financiero, ¿verdad? Y el patrimonio se convierte en los valores históricos de la moneda de presentación. El único caso que no y que está en el patrimonio son los dividendos. Los dividendos se van a reconocer al tipo de cambio en que se paga el dividendo. De ahí en fuera, si yo emito unas acciones, esas acciones se quedarán ahí hasta que tengan algún cambio. Mientras tanto, se mantienen ahí al tipo de cambio en que se generó originalmente la transacción. No sé si hay hasta aquí alguna consulta. Dudas, consultas. Bueno, ya para ir finalizando, pasar a la parte práctica, la información que se debe revelar en los estados financieros. Debo revelar el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del periodo y también las diferencias de cambio netas reconocidas en el ORI y acumuladas en el componente separado de patrimonio, que era lo que les decía ahora. Si yo reconozco esta diferencia, que puede ser ganancia o pérdida por diferencial cambiario, una partida es la que llevamos al resultado del periodo, pero las otras que son por conversión del estado financiero completa, las llevamos en ORI y estas afectan el patrimonio como tal. Una conciliación entre los importes de estas diferencias al inicio y al periodo, un poco como la conciliación que hay que hacer para propiedad, planta y equipo, no sé si se recuerdan, que comenzamos con el saldo inicial, las variaciones que hayan durante el periodo y llegamos a ese saldo final, un formato muy sencillo. Pero la idea es que la persona pueda identificar todos los movimientos que tuvo producto de este periodo. Cuando la moneda de presentación difiera de la moneda funcional, la identidad de la moneda y explicación de su uso. Entonces, habrá que presentar en los estados financieros
dos monedas, la moneda funcional y la moneda en que se presentan los estados financieros, que no necesariamente son la misma, se nos simplifica si son la misma. Si, por ejemplo, la moneda funcional es colones y la presentación del estado financiero se hace en colones, solo tengo que hacer una conversión de aquellas transacciones que son en dólares y finalizo. Pero si yo presento mis estados financieros en dólares y mi moneda funcional es el colón, voy a tener que hacer dos conversiones. Una a la moneda funcional y otra a la moneda de presentación. El cambio de la moneda funcional y la razón del cambio. Esto, por lo que decía ahora, una vez que ya se identificaba la moneda funcional, tenía que permanecer constante y se revelan unas notas de los estados financieros. Si yo escogí que esa moneda funcional es colones y posteriormente, no sé, a los 3 años se me ocurrió que la moneda funcional ahora es dólares, porque es en la que mayoritariamente tengo mis operaciones, tengo que revelar eso en las notas de los estados financieros. Finalmente, dice que cuando una entidad presenta sus estados financieros en una moneda que sea diferente de su moneda funcional, tendrá que hacer esa explicación o esa, ¿verdad? Esas dos están muy relacionadas, la cuarta burbuja y esta sexta. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Cuando tengo una diferencia entre la moneda de presentación y la moneda en que opera la empresa. Hay que explicar por qué tendríamos esa doble conversión de los estados financieros. Ya para finalizar, por aquí hay un ejemplo muy simplificado creo que esta tendría que haber ido antes que la anterior, de las principales transacciones para que nos recordemos. La cuenta de bancos y sus equivalentes tenemos que hacer la conversión al tipo de cambio corriente, es decir, al tipo de cambio con el que cerramos. Lo mismo para cuentas por pagar, cuentas y documentos por pagar, cuentas y documentos por pagar, por pagar y por cobrar. Es decir, lo que nos decía ahorita la presentación de que activos y pasivos iban al tipo de cambio corriente. Tal vez aquí la excepción sean los inventarios, que sí tenemos que dejarlos al tipo de cambio histórico. El patrimonio, que es al tipo de cambio histórico, y dada la situación que nos permite la norma, los ingresos y gastos los vamos a dejar al promedio. Pero más que todo por un tema de practicidad, más que por otra cosa, ya que lo más correcto es que lo fuéramos haciendo al tipo de cambio en que se dio la transacción. Y con esto estaríamos en la presentación. No sé si tienen alguna consulta. Por mi parte, todo bien, profe. Hay que ver cómo nos sale en la práctica, ¿verdad?